El tema de hoy, bueno, esta muerte ocurrió en marzo de 1960. 1960 fue un año bastante convulsionado. Argentina en esa época, estamos hablando del gobierno de Frondizi. A principio de año aparecieron unos submarinos que nunca se supo de quiénes eran en el Golfo Nuevo, que se destinó parte de la flota naval argentina a de alguna forma combatir con ellos, con bombas de profundidad, con cañoneo de la costa, pero nunca se pudo saber, se lo avistó, se lo vio varias veces, incluso se habla de un desembarco ahí cerquita de Puerto Madryn, pero nunca se supo qué fue lo que realmente pasó. Meses después, en febrero, 27 de febrero creo, el presidente de Estados Unidos fue visitante en Bariloche, estuvo en el Yau Yau y estuvo con Frondizi. Y esto ocurrió un poquitito después. Estamos hablando de que el 6 de marzo de 1960 llega un contingente de unas 20 personas a Bariloche, unos 17 jóvenes de alrededor de 20 años, con 3 personas un poco más grandes. La mayor de todos era Nuri, que tenía 47 años en ese momento. Compartieron unos días en un camping, el camping argentino, del señor Canevasi. Canevasi era un conocido en el deporte, porque había sido el director técnico de la selección de básquet campeón del mundo en 1950 en el Luna Park, que había armado un camping ahí en Bariloche. Y teóricamente ella, la función que tenía era, ese grupo estaba haciendo su última práctica, digamos, de instrucción antes de ir a Israel, y ella le estaba colaborando en cuanto a mejorar su lenguaje. Y ascienden al Cerro López, ella desaparece y termina encontrando su cadáver 2 días después. Estamos viendo un video muy lindo, ¿lo podemos ver? ¿Tiene el audio? ¿Podemos verlo eso? No, no tiene el audio, justamente lo tenemos ahí para ilustrar tu relato. Bien. Bueno, ese es un trabajo muy lindo, un tráiler que hizo un amigo argentino que vive en Israel, que también investiga el tema, Gabriel Westler, ahí hay unos relatos de compañeros de ese grupo de jóvenes que estaban con Nuri, que aseguran que no fue un accidente, sino que fue una muerte, ¿no? Ese hombre que vemos ahí es don José Moscovitz, que es parte de esta historia. Bueno, para entender un poco tenemos que remontarnos a 1934, seguimos bastante más atrás. La familia Eldot eran muebleros en Frankfurt. Ellos deciden irse, ya estaba el nazismo en el gobierno de 1933, y se les da la oportunidad de venir a Argentina. Ellos salen de Frankfurt rumbo a Francia, primero están en París, don Eldo con sus 8 hijos, y cuando sale la posibilidad de venir a Argentina, a Rivera, una colonia que la Yevich tenía tierra y la repartía entre colonos europeos que estaban buscando irse del comienzo del Holocausto en Alemania. Ella en Francia les dice: no voy a Argentina, era la hija mayor, tenía 22 años, Nurita había nacido en 1912, le dicen: me voy a ir a la tierra prometida. Entonces era normal en esa época que muchos jóvenes vayan a lo que era la Palestina que estaba bajo mandato británico en esa época, que años después de la guerra, se convierte en Israel. Entonces, bueno, ella se va, la familia viene para acá, llegan el 12 de octubre del 34, vienen a Rivera y mantienen un nexo. Calcular en esa época no había ni WhatsApp ni mail para mandar, se escribían en alemán, según me ha contado Elga, que es una de las hermanas vivas que queda de Nuri, y Ruth, con quien escuchamos hace pocos programas atrás su relato del sobreviviente de la noche de los cristales rotos, era cuñada de Nuri también. Así que bueno, tengo algunos datos de primera mano de ellas dos, ¿no? Claro. Y se vuelven, digamos, a tener contacto la mamá y los hermanos con su hermana recién en 1959-1960. Nuri, después de la fundación de Israel, saben ellos que fue maestra de música,
que se había casado, que perdió un embarazo, que se separó, que enseñaba música en jardines de infantes, y después de la creación de Israel ocupó algún cargo dentro del gobierno y fue parte de la misión israelí. La misión israelí era un organismo, digamos, israelí que estaba en la Alemania de posguerra, en la ciudad de Colonia, que tenía alguna función comercial. En esa época, ya en el 60, había mucha actividad entre Alemania y Israel. Caso concreto, en el 60 se estaba construyendo una central atómica con mucho partes de esa planta de origen alemán. Y esa misión israelí en Colonia tenía que ver también con los resarcimientos económicos de la posguerra, ¿no? Con todo el desastre que había sufrido, el holocausto que había sufrido el pueblo judío. Nurit en el 59 viene de Europa a Buenos Aires desde Marsella, no viene de Israel, viene desde Europa. Viene a trabajar a lo de don José Moscovitz, que es un señor que estamos viendo ahí cada tanto en el video. Don José era el vicepresidente a nivel internacional de los sobrevivientes de los campos de concentración, era un amigo de Simon Wiesenthal, fue un activo cazador de nazis en Argentina, y era el presidente en Argentina de los sobrevivientes de los campos. Casualidad que viene justo a trabajar a la oficina de don José, en el 11, en pleno 11. Viene declarando que es turista, es raro que diga que es católica, pues nadie en la familia era católico, y se instala en un departamento en Buenos Aires, en la calle Trelles, con otro israelí. Con ese israelí justamente van a ser parte del contingente de jóvenes que van a Bariloche en marzo del 60. Ella vino a ver a la mamá y a los hermanos, estuvo en Rivera un tiempito antes de ir a Bariloche, le manifestó de la intención de ir a conocer de Bariloche, les contó también que ella era una asidua visitante de los campos de esquí en Europa, que le gustaba mucho la montaña, y la estamos viendo en la montaña, a Nuri. Esa foto está colgada en la pared de la casa de la hermana en Rivera. Con lo cual no era una primeriza, digamos, una inexperta en el tema de andar en la montaña. El tema fue que subieron hasta el refugio del López y a las 5 de la tarde bajaron 2 integrantes del grupo. Después de unos minutos, ella le dice al resto, bajo sola porque soy la más grande, los chicos tenían 20, ella tenía 47, había 2 personas de 30 y pico, que eran israelíes también. Y cuando baja el resto del contingente, toman un colectivo, creyendo que ya estaban Nuri y los 2 primeros en el camping argentino, que está en la Bustillo, en el kilómetro 4, 4 y medio, estaba eso, con lo cual hay más de 20 kilómetros de distancia del Cerro López hasta el camping. Llegan al camping, se encuentran los 2 grupos y Nuri no estaba. Entonces le piden a Canevasi que lo lleve por favor en el auto de vuelta a la base del cerro. Los que conocen Bariloche, subir al Cerro López exige 2 a 3 horas de marcha. Y llegaron a las 11 de la noche desesperados al refugio, 2 de los integrantes del grupo, diciendo que una de las mujeres del grupo no había vuelto, seguramente estaba perdida. Entonces, bueno, el refugiado salió con linterna, los gritos, en la montaña no es fácil andar de noche, por supuesto, no confiado en que los gritos iban a dar, con el eco que genera la montaña, iban a percibir alguna respuesta, no pasó nada. Eso fue un día sábado. El día domingo se le dio aviso a la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche. Buscaron durante todo el domingo, no encontraron nada. Ese día domingo ya el grueso del grupo de estos chicos, que era un grupo sionista, la mayoría eran argentinos, salvo las 3 personas mayores, que iban a ir a vivir a Israel, se vuelven a Buenos Aires, quedan solamente Dobsin y uno de los jóvenes, es el nombre Máximo, y ese lunes a la mañana encuentran el cadáver en un barranco, en un arroyo, bastante lejos del sendero natural. Bueno, en el primer momento se creyó que había sido un accidente. Así que en el informe anual del año 1960 del Club Andino Bariloche, la Comisión de Auxilio dice que
esto marca lo que es la inexperiencia en la montaña, porque un camino que hubiera fácil para cualquier niño de Bariloche llegó a ser causal de muerte de esta turista israelí en ese barranco. Pero al año después, exactamente al año después, en 1960, aparece lo que estamos viendo ahí en pantalla, que son informes secretos de los servicios argentinos, que están hoy en el Archivo General de la Nación, donde un año después se plantean que realmente puede haber sido una célula del Mossad que estaba persiguiéndolo a Mengele. Estamos hablando de marzo del 60, solamente unos poquitos días después, mayo del 60, fue secuestrado Eichmann en Buenos Aires, Bancalari, en la calle Garibaldi, con lo cual empieza a haber dudas. Y ahí aparece el doctor Iglesias, que era quien presidía la Comisión de Auxilio de Bariloche, la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, recordando que cuando llegaron a la zona donde estaba el cadáver, apareció una persona vestida a usanza alemana, que hablaba alemán, y que no podía explicar bien de dónde había salido, y que ellos lo perdieron de vista y no lo vieron ni antes ni después. Y ahí recalculando, Iglesias dice, no puede haber llegado en el día al lugar donde nosotros estábamos, tiene que haber estado el día anterior en la montaña. Entonces él sospecha que puede haber tenido alguna relación con la muerte de Nuri. Y después Rubén, empiezan a plantear que si Nuri se perdió a las 5 de la tarde, en el mes de marzo, todavía tenía tiempo suficiente para, si se perdió en el camino, haber vuelto al sendero con facilidad, y que si llegó, después de caminar una hora aproximadamente al lugar donde se encontró el cuerpo, hubiera visto la profundidad que significaba caerse al barranco, que eran unos 7 o 8 metros. Yo tuve la suerte de hablar hace unos años con uno de los rescatistas, don Carlos Botacci, que integró ese día el grupo de rescate. Eso le sorprendió mucho encontrar la muerta a Nuri. Nuri había caído, se ve que era un tobillo, había caminado con ese tobillo roto unos metros, estaba sentada contra el borde del barranco, estaba muy amarilla porque tenía seguramente una lesión hepática, ictericia, que en el dictamen de la muerte se habla de ictericia, pero no se hizo la autopsia aparentemente, porque no aparece el informe por ningún lado y fue muy rápido la entrega del cadáver. Pero tenía un recuerdo muy particular, don Carlos, que en el lugar donde cayó Nuri estaban las marcas de las manos, los dedos, digamos, contra la piedra, embarrados. Con lo cual, ¿por qué tenía las manos embarradas antes de caerse? ¿Y por qué se fue agarrando de la piedra si vos tenés un accidente en el momento no alcanzás a agarrarte? Digamos, te caes del barranco sin posibilidad de ir agarrando usted. Con lo cual ahí surge otra teoría de que alguien la estaba arrastrando a tirarla por el barranco. Esa persona que se ve ahí es una mujer que dice, yo fui compañera de Nuri no se murió en un accidente, la mataron. Rubén, hasta ahora tenemos algunos elementos que nos van indicando que, por un lado, me queda la duda, no sé si vos lo pudiste confirmar, que Nuri formaba parte de la inteligencia israelí, del Mossad, y por otro lado, estos testimonios que van abonando y descartando un accidente, van abonando un homicidio. Exactamente. Bueno, el informe del Club Andino Bariloche del fin del 60 dice directamente que Nuri era parte de un servicio secreto de Israel, sin medias tintas. Ahora, no hay ningún papel que certifique que Nuri era parte de los servicios. A la familia no se lo comentó. Dice, si Nuri hubiera sido un agente secreto, nunca nos hubiera dicho que era un agente. Claro, Con mucha razón, ¿no? Claro. Hay algún revisionismo en Israel que dice que el Mossad tuvo la intención de secuestrar en una sola movida tanto a Mengele como a Eichmann, secuestrarlos juntos. Recordar a la gente que no fue autorizado por el gobierno argentino, se lo secuestró y se lo sacó clandestinamente a Eichmann de Argentina. Algunos dicen que ni siquiera fue el Mossad, sino que fuera el servicio argentino que se lo entregó el Mossad en Brasil. Bueno, esto todavía está bastante engorroso, pero los papeles oficiales por lo menos dicen eso. Y en el 60 sí te puedo asegurar que Mengele estuvo en Bariloche y también andaba Rauf. Rauf es uno de los inventores, entre comillas, de las tremendas cámaras de gas portátiles adentro de los camiones. Y Rauf aparentemente fue un doble agente, también trabajó para el Mossad después de la guerra. Hubo varios nazis que trabajaron tanto para la CIA como para
el servicio alemán como para el Mossad después de la guerra. Con esto que decíamos el otro día, que el gran enemigo era el comunismo, ¿no? Entonces el denominador común era el anticomunismo y se juntaban todos más allá de la diferencia en contra del comunismo. Claro. Ese registro, ese acta que estamos viendo, el acta de función, y hay una cosa muy particular, hay un nombre borrado, Máximo el que hace la denuncia, está borrado muy groseramente, ahí donde dice Dobzin, justo ahí se está viendo que tiene un color de tinta un poco más fuerte, está corregido, y firma Dobzin. Dobzin, según recuerda don Carlos Botacci, hablaba solamente alemán y estaba continuamente en la defensiva de esconderse para que no resulte muy evidente su presencia. Dobzin fue el que se queda hasta el último momento, se hace cargo del cadáver, que viene en un féretro hasta Bahía Blanca, donde lo va a buscar dos hermanos y un cuñado de Nuri para traerlo a Rivera. El cadáver nunca fue visto por la familia, por una cuestión de tradición religiosa hebrea, no se abre después, yo no conozco profundamente cómo es el porqué, pero bueno, no se abrió el féretro, aunque la madre gritaba que quería ver a su hija, y está sepultada en Rivera. Ahora ocurre una cosa insólita, aparece un libro en 1967 que dice que en el año 61, un año después de la muerte de Nuri, hubo una célula del Mossad buscándolo a Mengele en Mar del Plata. Esto está también reflejado en las actas del Archivo General de la Nación. Hay un expediente dentro del expediente Mengele que habla de que los servicios secretos argentinos habían detectado una célula del Mossad en Mar del Plata. Que hubo un sobreviviente que lo había visto en el casino, le avisó a los servicios de Israel y mandaron su gente a tratar de capturarlo. Ese libro, un librito dice que una vez que Israel se entera de que estaba Mengele en Mar del Plata, lo empiezan a seguir, Mengele se va a Brasil, y que Nuri Teldot le pide a los servicios que la dejen ir a ella a Brasil, con el argumento de que había perdido a los padres en el campo de concentración y que ella había estado en un campo, que como te dije es una falacia. Pero bueno, dice que ella lo persiguió a Brasil, que logró hacerse amiga, que le había invitado a una salida del campo y que fue la última noticia que hubo de Nuri Teldot, y que el Mossad encontró el cadáver de una mujer 20 días después. Pero estamos hablando un año después de que fuera sepultada en Rivera. Yo más de una vez estando frente a su lápida en Rivera me pregunto, ¿será realmente Nuri quien está sepultada acá? Porque nadie la vio acá en Rivera. Será una gran mentira el libro que se editó después diciendo que Nuri estuvo en Brasil. Pero digamos, se dan una serie de situaciones que hacen muy sospechoso todo lo que pasó ahí. Y lo otro raro es que los diarios argentinos reflejan la noticia un año después, en marzo del 61, sobre todo el diario La Prensa, durante varios días, entrevistó a gente que estuvo en Bariloche, de este grupo de compañeros de Nuri, estuvo haciendo algunos relevamientos respecto a cuando había venido, estuvo con José Moscovitz. José Moscovitz ahí en ese video que no tenemos el audio, pero dice claramente, dice la función de Nuri era perseguir a Mengele, saber los movimientos que tenía Mengele en Buenos Aires. El ABC, el Short, que eran los lugares donde se movían. Mengele en esa época, uno de los datos que tenemos es que estaba seguido en Bariloche de la mano de Mertig. Mertig era el dueño de Orbis. Y me pasó algo muy insólito justamente con don Carlos Botacci, porque don Carlos Botacci representaba a la Orbis, a su vez era el vicecónsul de Italia en Bariloche. Y le pregunto, digo, ¿usted lo conoció a Mengele? Y dice, no, yo a Mengele nunca lo vi ni supe que estuviera en Bariloche. Y le digo, ¿y a Franz Fischer? Ah, sí, Franz Fischer sí, dice, era un gerente de la empresa que venía muy seguido a Bariloche con el dueño de la empresa. Bueno, Franz Fischer era uno de los nombres que usaba alternativamente, digamos, como una identidad trucha, Mengele en Argentina. Y así que, bueno, es otra duda, ¿no? Ese Franz Fischer que andaba en Bariloche, ¿era realmente quien decía ser o era Mengele? Claro. Hay fotos de Mengele en el Cerro Otto junto con Otto Meilin, los dos observando el Nahuel Huapi, que son fotos ahí de los años 50, 52, que ya en esa época era un habitué, digamos, en Bariloche.
y bueno, en el 60 también otra gente que he entrevistado me ha certificado de haberlo visto y lo conocía de otras situaciones a Mengele que estaba en esa época en Bariloche. Así que bueno, es una historia difícil de certificar cuál es la realidad, pero hay muchas pistas que nos llevan a pensar de que fue un asesinato enmarcado en esta casa de nazi en la Argentina y no un simple accidente. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Rubén Seminari, hombre de Darregueira, en la provincia de Buenos Aires, en este ciclo con el que estamos conociendo, descubriendo este entramado nazi en la República Argentina. Rubén, han pasado 61 años de la muerte de Nurit aquí en Bariloche. Aún no se han despejado todas las dudas, sin embargo vos recién te animaste a decir que no quedan casi dudas de que esto ha sido un homicidio. El móvil, ¿cuál sería? Una de las posibilidades es que haya sido descubierta por el entorno de Mengele o algún otro nazi, y ellos fueron los encargados de terminar con su vida, ¿no? Hay una película, Guacolda, que de alguna forma trajo a la palestra el nombre de Nurit, donde hay un personaje de ficción, que es Nora Eldog, que figura como una fotógrafa en Bariloche, y bueno, que tiene que ver con esto de la persecución de Mengele. Pero bueno, algún punto llama mucho la atención esto, ¿no? De que haya estado con don José Moscovitz, que él era amigo de Simon Wiesenthal, de que había ocupado cargos dentro del gobierno israelí, de alguna manera en la misión israelí, que haya venido con dos israelíes y justamente con uno de los que ella vivía, van junto a Bariloche. Insólitamente el compañero de departamento de ella en Buenos Aires no se queda a la búsqueda del cadáver, se viene a Buenos Aires. Hay un montón de cositas ahí sueltas que llaman bastante la atención. Rubén, la otra pregunta, vos has estado en contacto permanente con sus familiares ahí en Rivera. ¿Qué es lo que dice la familia? Dice también que fue un homicidio. ¿Cuál es la certeza que tiene la familia de Nurit? Mira, tanto la hermana que yo conozco, Elga, como Ruth, que era su cuñada, aseguraban que Nurit no había muerto accidentalmente, ¿no? Que la habían matado. Incluso ellos argumentaban que el israelí que la acompañó en Bariloche en la búsqueda del cadáver, después que llegó el féretro a Rivera, a los 2 o 3 días, él llegó en tren y él fue el que les dijo, dice, Nurit no se murió en un accidente, Nurit la mataron. Y es muy raro esto que estamos viendo justamente, ¿no? De que los servicios de inteligencia hayan participado en esto. La verdad es que los servicios de inteligencia no se ocupan de todos los accidentes que suceden en la montaña. En marzo de este año, que estuve en el Cerro López, justamente ese día, lamentablemente, encontraron el cadáver de una joven que, sacándose una selfie, aparentemente se había caído en el cauce seco del arroyo ahí en la entrada de Colonia Suiza. Y bueno, me pregunté, bueno, podría haber sido un accidente también, pero la verdad que para nada se hubiera producido alrededor tanto tema, ¿no? Se le cambió el apellido muchas veces, se mintió sobre su historia. ¿Por qué? Porque un tipo como Simon Wiesenthal tiene que mentir sobre la historia personal justamente de esta persona, de Nurit. ¿Cuál es una cortina de humo? Esto se buscó encubrir algo. Y al año, cuando aparecen todos estos temas, es justo el momento en que lo detienen a Lothar Hermann, acá cerquita también. Lothar Hermann es quien denuncia a Eichmann, un judío alemán ciego que estaba viviendo con Coronel Suárez, y justamente en el mismo momento hay diarios que tienen las dos cosas, ¿no? Recuerdan a Nurit y en otra página del diario cuentan de que está preso Hermann. En realidad un periodista lo vino a entrevistar, Hermann no los atendió, entonces el periodista aparentemente fue a ver a la policía, le dice, no, este no es Hermann, es Mengele. Entonces lo detienen en Bahía Blanca, entonces la pasó mal porque sufrió alguna suerte hasta de tortura, te diría, queriendo sacar información. Entonces los diarios titulan, un día dice Hermann es Mengele, al otro día dice Hermann es Mengele, y al cuarto día dice Hermann es Hermann, cuando lo dieron, cuando lo terminan liberando a Hermann. Claro. Todas estas son cortinas de humo que tienen que ver con otras situaciones que ocurrieron en esa época también, ¿no? Cuando entramos en las películas de
de los servicios parece que es película, pero muchas veces uno ve que la realidad excede por mucho lo que uno ve en las películas. Rubén Seminari, no sé si nos queda algo más sobre este tema específico que queríamos abordar en esta edición, ¿no? Lo que es la presentación, los hechos, las dudas y luego alguna de las certezas sobre este homicidio ocurrido en Bariloche en 1960 de esta mujer israelí. No sé si nos queda algo. Te diría que quedan más dudas que certezas, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos mantiene siempre activo en este tema. Entonces, unos años, un argentino que es de acá, de la zona, que está en Israel, León Sagman, vino de Israel, estuvimos juntos ahí entrevistando a Elga, a la hermana de Nurit, y después hicimos algunas cosas juntos en Bariloche y algunas investigaciones juntas. Y Gabriel Welcher es otro investigador que hizo el tráiler de eso que estaba pasando ahí, que en realidad también siempre buscando documentación, comparando fechas, comparando datos, comparando lo que decía una revista con otro, comparando los diarios, lo que hay en los archivos. Es bastante complejo. Y insólitamente esta muerte está inscrita, este archivo de la muerte está inscrita en el archivo Mengele, el archivo general de la Nación. Entonces, ¿qué hace ahí? Digamos, hay un montón de cosas que te llevan a ponerte más de un lado de que Nurit tuvo algo que ver con los servicios, que estaba involucrada en algo relacionado a la captura de Mengele, o a la intención por lo menos capturarlo, y que se armó toda una cortina de humo a su alrededor para de alguna forma tapar el paso de los servicios, ¿no? Que lo que siempre uno ve en las películas, que nadie quiere saber o dejar saber que los servicios pasaron en determinada situación por determinado lugar. Así que no sería extraño que esto sea una de esas acciones.